Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos aquí como todos los jueves a las 5 de la tarde con The Cruz La Office, el abogado de inmigración Narciso y la mascota de la oficina, el Bacon. Vamos a hablar de diferentes noticias, como siempre, de inmigración. Una de ellas tiene que ver con el TPS que se ha aprobado para los venezolanos, una muy buena noticia para ellos. Vamos a hablar también de que el gobierno de Biden ha abandonado la defensa de carga pública, lo que había interpuesto antes el expresidente Donald Trump. Y también vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema que facilitará la deportación de inmigrantes, y vamos a responder preguntas al final de ese programa, así que no se desconecten. Y el TPS se ha otorgado para Venezuela. ¿Qué cambia con esta protección migratoria especial anunciada por el gobierno de Biden? Bueno, pues los beneficiarios de este tipo de programa reciben protección contra la deportación y permisos de trabajo temporales. Venezuela se une así al listado de 10 países designados bajo el TPS como El Salvador, Haití y Honduras. La medida del presidente Joe Biden tiene una vigencia inicial de 18 meses, aunque podría prorrogarse y podría beneficiar a más de 320,000 venezolanos, según ha indicado el gobierno. Bueno, amigos, hay que ponernos en contexto. ¿Qué es el TPS? El TPS, por sus siglas en inglés, es Temporary Protective Status. Es un estatus que creó el Congreso de los Estados Unidos en 1990 para gente que está viviendo adentro de los Estados Unidos y quizás en su país de origen existe una razón para que ellos puedan quedarse y mantenerse aquí protegidos en los Estados Unidos por razones de una guerra civil, puede ser por razones humanitarias que están sucediendo en sus países. Y obviamente para la gente de Venezuela puede ser por el hecho que lo que está sucediendo con el gobierno de Venezuela, y ya todos sabemos, es pues algo terrible que la gente ya está sufriendo, y me rompe el corazón viendo esas imágenes y pues hablando de este tema que Venezuela tiene que ver y está sufriendo. Ahora, amigos, ¿qué significa esto para la gente que está dentro de este país, del país de Venezuela? Amigos, les voy a decir, tienen que tener algo en cuenta, muy importante, y esto es la fecha del 9 de septiembre año 2021. El gobierno de los Estados Unidos a ustedes le va a dar el mandado de registrarse para el TPS, y lo tienen que hacer en un transcurso de 180 días. Esto empezó el 8 de marzo año 2021, y la persona que quiere este beneficio, tener este amparo contra una deportación, el TPS, tiene que registrarse en 180 días. 180 días nos va a poner el 9 de septiembre año 2021. Entonces, por favor, no fallen en ese asunto. Hablen con sus representantes, con sus abogados, para poder tener esta registración y hacer este beneficio y obtener este beneficio del TPS. Ahora te voy a decir algo muy importante también. El TPS quizás puede ser pues la salvación para mucha gente que está aquí en los Estados Unidos y no hay otro tipo de recurso. Quizás ellos fallaron su caso, pidieron el asilo y lamentablemente les negaron el tema o el beneficio de asilo. Sería excelente que agarren el TPS, pero no toda la gente quizás debe de aventarse para el TPS, porque el TPS puede ser un respaldo para cierta gente que quizás tenga un caso muy fuerte del asilo. Ya sabe todo el mundo que el asilo, si lo gana, es un camino posiblemente que le puede dar a la persona para la residencia, la green card en los Estados Unidos. Entonces el tema del TPS tiene que ser analizado con cuidadamente con un abogado, quien quizás le puede dar orientación a una persona cuál sería la mejor vía en este tema. El TPS obviamente puede traer bastantes beneficios a una persona, igual si viven en ciertas jurisdicciones, territorios de los Estados Unidos. Por ejemplo, la gente que vive en California, en el 9º circuito, si tiene un hijo más de la edad de 21, que es ciudadano americano, una pareja, esposa que es ciudadano, puede quizás calificar para la green card, la residencia, siempre y cuando ya tiene el TPS y ya le otorgaron ese beneficio. Ahora, ¿qué hace el TPS para la persona? Le da un permiso de trabajo
por el tiempo designado del gobierno, 18 meses, y también una protección contra la deportación por ese periodo. Ya hemos visto en la historia de los Estados Unidos cuando se da el TPS, normalmente se puede renovar cada 18 meses, eso es que el Congreso lo apruebe y puede renovarlo, y también el Departamento de Seguridad Interna está conforme con eso. Obviamente recientemente vimos algo muy feo con la administración de Donald Trump, que el TPS para ciertos países como Honduras, El Salvador, Guatemala fue cancelado y otros países fueron cancelados por la administración de Donald Trump. Pero obviamente eso se ha extendido y todavía la gente que está bajo esos programas anteriormente pueden aplicar para el TPS. Laura, estos son excelentes noticias. Yo estoy muy contento que esto sea realístico para la gente que tenga la ciudadanía de Venezuela. Pero igual yo pienso que esto no está siendo suficiente. ¿Por qué? Porque yo no me estoy olvidando de la gente que está bajo el programa de MPP y quizás hoy en día se encuentra en el país mexicano, por aún que no han podido entrar a los Estados Unidos. Me gustaría que el Departamento de Seguridad Interna también califique a esa gente para el TPS por el hecho que están parte de ese programa de MPP, el programa de Esperar en México. Esa es la esperanza que yo tengo, yo como abogado, a través de mis canales, de tratar de dar influencia al Congreso, a esas leyes. Yo voy a pedir por eso y pues seguimos luchando por mientras para más gente, incluyendo los que están afuera, incluyendo a toda la gente que pues quiere un beneficio migratorio. Y por otro lado, Biden pone fin a la guerra legal de Trump para declarar a algunos inmigrantes una carga pública. El Departamento de Justicia le informó a la Corte Suprema que el Ejecutivo ya no defenderá la regla de carga pública que Donald Trump aprobó el año pasado bajo el amparo de su política de tolerancia cero y que puso trabas para que los inmigrantes tuvieran acceso a la residencia legal permanente. Horas después, el máximo tribunal aceptó este pedido y desestimó la revisión. Estamos hablando de una batalla, una litigación en la Corte Suprema. Los Estados Unidos es el gobierno que está tratando de implementar y poner obviamente una nueva ley acerca del cargo público. Bueno, amigos, no les digo que es una nueva ley, es una ley que ha existido por un tiempo muy largo. Lo único que sucedió es que en el año 2019 la administración de Donald Trump cambió la ley del cargo público. Era un ataque contra la gente que quiere emigrar y que no tenga recursos, gente que sea muy humilde y quizás quiera el beneficio de primera vez tener un permiso de trabajo, la residencia y sobrevivir y tener la oportunidad del sueño americano. Lamentablemente lo que hizo el expresidente Donald Trump es que implementó y expandió el tema del cargo público, que es un tema de inadmisibilidad para que alguien pueda obtener su residencia a través de un familiar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo le impacta a ustedes? Bueno, les voy a decir. El cargo público ha existido por un largo plazo de tiempo. Normalmente, antes de Donald Trump, el cargo público se analizaba acerca de dos factores. Una persona que quiere la Green Card, la residencia por primera vez, a través de un familiar como un esposo ciudadano residente o un padre ciudadano residente, hijo más de la edad de 21, ciudadano, puede calificar para la residencia siempre y cuando ellos no son designados como un cargo público, que es un tema que les hace inadmisible para emigrar, tener el beneficio de la residencia. Antes, el examen para el cargo público era que la persona no obtuviera beneficios del gobierno, por ejemplo, un tratamiento médico de largo plazo. Por ejemplo, quizás esta persona tiene problemas en los riñones y tiene pues esas terapias y depende del gobierno para ese tratamiento, o quizás también tiene que ver con una persona pidiendo cash welfare, asistencia económica monetaria del gobierno federal o del gobierno del estado para sostenerse. Eso era el examen que descalificaba antes a una persona a través del cargo público. Lo que hizo el expresidente Donald Trump, expandió el cargo público. Ahora una persona que recibe, por ejemplo, fondos para su renta, que quizás no domina el inglés, que quizás no tenga un largo plazo de estudio,
pueda ser descalificado para emigrar por el hecho que ellos no tienen suficiente pues en su economía para ser parte de los Estados Unidos y ser residentes. Que en mi opinión es algo terrible. ¿Por qué? Porque debemos de mantener estas puertas de oportunidad abiertas para todo el mundo. La gente quiere estos beneficios para sobresalir y tener la oportunidad de trabajar, desarrollarse y darle un mejor futuro a sus familias. Ahora, el tema que requiere el gobierno es que tenía un formulario que se llamaba el I-944, que tanto lo odiaban los abogados de inmigración. Ese formulario ahora ya no es necesario de meterlo, porque ese formulario acerca de este tema del cargo público ya no es válido en el año 2021. Actualmente, en este caso, no tenemos que preocuparnos del cargo público o tan siquiera la expansión del cargo público que sucedió el año 2019, y vamos a la ley anterior donde el cargo público nada más tenía que ver con esos dos temas. Número uno, que una persona tenga tratamiento médico o recursos médicos de largo plazo, y número dos, que la persona agarra asistencia monetarial, cash welfare. Esos eran los únicos dos temas donde una persona realmente se tenía que preocupar. Y por otro lado, con noticias no tan positivas, hay un fallo de la Corte Suprema que facilitará la deportación de inmigrantes. El Tribunal Supremo decidió este jueves que los inmigrantes con ciertas condenas judiciales deben demostrar que sus delitos no son considerados de bajeza moral y que por tanto reúnen los requisitos para no ser deportados. En un fallo dividido de 5 votos a favor y 3 en contra, los jueces del Supremo Federal respaldaron la postura del Departamento de Justicia ante la demanda de un inmigrante indocumentado mexicano que había solicitado la cancelación de su orden de deportación. Según la INA, la Acta de Inmigración y Nacionalidad, ciertos extranjeros que no son residentes permanentes y buscan anular una orden de deportación legal deben demostrar que no han sido condenados por un delito descalificante. Hay que ponernos en el contexto, qué significa esto y cómo le impacta a la gente que está escuchando este video. Bueno, estamos hablando de un proceso que se llama corte de inmigración, cuando una persona está enfrentando una amenaza de una deportación, yendo a sus audiencias, enfrentando al juez de inmigración. Entonces, no todo el público va pues tener que tener esto pendiente, pero para la gente que quizás se encuentra en ese aspecto y está tratando de calificar para un programa que se llama la cancelación contra la deportación para no residentes permanentes, ellos quizás sí tengan que poner atención y tener esto en cuenta. Bueno, el programa de cancelar tu deportación para gente que no es residente permanente normalmente tienen que tener ciertos requisitos. Siempre ha repetido esto y lo digo hoy en día. La persona que quiere el beneficio, que quiere pues alcanzar el tipo de alivio o un beneficio del servicio de inmigración, es el mandado de esa persona enseñar que tienen todos los requisitos en satisfecho. Uno de esos requisitos para cancelar tu deportación, y yo normalmente lo sumo en 4 puntos. Número 1, que tengas 10 años viviendo aquí. Número 2, que tengas miembros de tu familia quien te califiquen para el programa como hijos menos de la edad de 21 que son ciudadanos o residentes, padres o esposos residentes o ciudadanos. Número 3, que tengas algo que se llama el buen carácter moral. Número 4, que tengas un argumento que si te deportan a ti, los familiares quien te calificaron para el programa van a sufrir extremadamente en los Estados Unidos o en el país extranjero si te deportan a ti. Ahora, el tema de este caso, la Corte Suprema tuvo que ir con el tercer punto, el tercer requisito del buen carácter moral. Es el mandado del inmigrante que quiere cancelar su deportación y está en este proceso de enseñar que sí tiene un buen carácter moral, que sí tiene ciertos antecedentes penales. Tiene que enseñar el inmigrante que esos antecedentes penales no lo descalifican para este beneficio de cancelar su deportación. De eso se trató este caso de la Corte Suprema. Entonces, amigos, si acaso ustedes se encuentran en un proceso legal, lamentablemente que están enfrentando una deportación, tienen que tener cuidado
con estos temas de los casos criminales que no son tan fáciles de analizar algunas veces. Uno tiene que saber exactamente cómo puede una persona calificar y algunas veces, lamentablemente, una persona por un antecedente penal no puede calificar para ciertos beneficios de inmigración. Aquí en nuestra oficina nos enfocamos en esos temas. Yo como abogado de inmigración defiendo estos casos en la corte. Muchas veces todos los días casi que tengo una corte y si no, casos criminales también limitado al San Diego o si no en el sur de California. Ahora sí, ya vamos a entrar a responder las preguntas que ustedes han hecho llegar a través de las redes sociales. Recuerde que si no saben quiénes somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y estamos ubicados en el sur de California, en el área de San Diego y San Marcos. Recuerde que si quieren venir aquí a la oficina, simplemente llaman al número que aparece aquí, 619-717-2233, para agendar una consulta en persona o para que tengan una consulta por teléfono o por videollamada, dependiendo de la situación de ustedes. Si están en el área, pues pueden venir hasta acá. Y si no, pueden hacer la asesoría por teléfono llamando a ese número. Allí les dan toda la información de cómo acceder a este servicio, cuál es el precio, cómo pagarlo, no importa que estén en Estados Unidos o en otro país. Ahorita vamos a ir entonces con la primera pregunta. Bueno, esto es un comentario de Carlos Montoya que dice: gracias siempre, muchas gracias por tan importante información sobre inmigración. Aprovecho para enviarles un saludo desde New Jersey al abogado Narciso Cruz y a mi hermosa compatriota Laura Tamayo. Buena suerte. Bueno, desde New Jersey, aquí te saludo desde San Diego, California. Estamos lejos, pero obviamente nos podemos conectar. Qué bueno. Bueno, ahorita vamos con alguien que se hace llamar Sunshine Asher y dice: si uno tiene una orden de restricción por parte del juez, ¿puede calificar para visa U? Bueno, hay que hablar del tema de la visa U. Amigos, la visa U es una ley que aún existe en este momento. Es una ley excelente, es una ley humanitaria. Es un tipo de alivio que una persona que fue víctima de ciertos crímenes calificados puede alcanzar quizás la residencia. Normalmente la visa U requiere tiene cuatro requisitos. Número uno, que la persona sea una víctima de un crimen calificado. Número dos, que ayude a la policía, a los investigadores o la agencia policíaca a traer al delincuente a la justicia. Número tres, que sufrió como víctima de este crimen calificado. Y número cuatro, que en ningún momento se ha negado a ayudar a la policía, los investigadores, el fiscal, la corte, siempre y cuando piden por su ayuda. Aquí en este caso, una orden de restricción obviamente es una orden, quizás puede ser una orden civil o una orden criminal. No estoy seguro de cuál estás comentando, porque algunas veces la corte criminal puede dar una orden para restringir a una persona que está acusado de pues quizás violencia doméstica, de no contactarse con el otro partido. Ahora aquí no estoy seguro de cuál de esos me hablas, pero siempre y cuando tienes esos otros cuatro requisitos, puedes quizás alcanzar la visa U. La visa U te va a dar el estatus visa U no inmigrante por un periodo de 4 años. Después que tengas 3 años con ese beneficio, puedes alcanzar a hacerte residente de los Estados Unidos, alcanzar la Green Card sin que alguien te pueda pedir o emigrar. Obviamente, amigo, te agradezco la pregunta, pero este caso necesita mucho análisis acerca de la orden de restricción que supuestamente me hablas. Me gustaría hablar contigo, saber mucho más detalles acerca de lo que sucedió, quiénes fueron los partidos, a dónde sucedió, y si tienes cualquier documento, me gustaría analizarlo para decirte que esto es quizás un caso que puede tener el potencial de darte la residencia, un camino a la residencia. Obviamente le quiero decir al mundo que la visa U no es un remedio de día a noche. Lamentablemente, a la grabación de este video toma 5 años desde el momento que se manda quizás el paquete de la visa U para que el gobierno te dé una decisión. Es un tiempo de largo plazo, pero lamentablemente las circunstancias es que nada más hay 10,000 visas U disponibles cada año, y entonces es por eso que algunas veces corre muy lento este tipo de caso. Uno de los presupuestos acerca de esta reforma migratoria es agregar más visas para la gente que califica para este beneficio de ser víctimas de un crimen calificado. Obviamente eso sería excelente, y si sucede eso, puede correr el tiempo mucho más rápido en vez de unos 5 años, muchísimo más rápido. Ahora aquí le quiero decir a la gente que si acaso una persona
quizás no puede calificar a través de inmigrar a través de un familiar, por ejemplo, una esposa, esposo, ciudadano o residente, por el hecho que tenga ciertos antecedentes penales o antecedentes de inmigración como deportaciones. Quizás la visa U va a ser el beneficio que ellos están buscando, porque la visa U es el único alivio que viene con ciertos perdones, donde otras circunstancias o otros tipos de remedios no tienen esos tipos de perdones para que una persona pueda aún calificar y alcanzar la residencia. Bueno, ahorita vamos con esta pregunta de Benita del Rosario Toribío, que dice: si estoy pedida por un hermano ciudadano americano y estaba en unión libre con mi esposo y luego me caso después de estos. Te agradezco bastante esta pregunta. Hay que hablar del sistema de inmigración que tenemos aquí en los Estados Unidos acerca de temas de familia. Entonces, el sistema que tenemos aquí en los Estados Unidos es un sistema de categorías de preferencia relacionado al tema de familia, inmigrar a un familiar. Lo que significa eso es que ciertas relaciones entre familiares, inmigración la asigna a una categoría y algunas veces unas leyes especial. Por ejemplo, te digo que si acaso tú eres más de la edad de 21 y tienes una mamá o un papá que es residente permanente y te pide ese padre tuyo para que puedas inmigrar, la ley requiere que te mantengas soltero, soltera, no te puedes casar. Eso es una ley que obviamente inmigración hizo, no se me hace lógico, pero es una ley que existe en los Estados Unidos. Ahora, si eres pedida por un hermano, hermana, ciudadana americana y decides casarte, no te va a afectar, no cambia tu caso, todavía tienes que esperar el tiempo que pues una persona espera. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para que estos casos se puedan realizar para el segundo paso? ¿Y qué es el segundo paso? El segundo paso es alcanzar la residencia, la Green Card. Bueno, todo depende en el boletín de visa que publica cuántas visas hay disponibles para ciertos países o ciertas categorías. Ese boletín de visa se puede encontrar en la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo publican cada mes de cada año y obviamente ahí se puede buscar exactamente a dónde están estos casos donde una persona los pida a través de un familiar como una hermana, hermano, ciudadano. Bueno, ahorita vamos con Juana Lacen, que ella dice: gracias Narciso y Laura, me alegro de volver a verlos, gracias por la información. Gracias a ti, Juana, que siempre estás súper conectada a nuestro canal, eres una fan muy leal y nos encanta tenerte aquí. Vamos ahorita con Ana Ramírez, que dice: buenas noches, ¿qué va a pasar con los que hicieron cambio de estatus y están como estudiantes internacionales con una F1? ¿Califican para obtener la residencia? Te agradezco bastante esta pregunta. Entonces parece que tú tienes o quizás conoces a alguien que tiene la categoría F1 y quieres saber si califican para una Green Card, la residencia. Bueno, ¿qué es el F1? F1 es una categoría de no inmigrante para estudiantes internacionales. Obviamente una persona puede entrar a los Estados Unidos como un estudiante internacional o alternativamente puede entrar como quizás un visitante, como una visa de turista o quizás un trabajador temporal. Una persona que tiene la designación de estudiante, la categoría F1, obviamente quizás pueda alcanzar la residencia. Normalmente el paso que esta persona, el estudiante, hace para alcanzar este beneficio de hacerse residente es quizás aplicar para un permiso de trabajo después que termine sus estudios a través de algo que se llama OPT. Ese programa le da la habilidad de tener un permiso de trabajo, buscar un trabajo en un tipo de negocio, empresa y quizás construir la relación entre el trabajador, el estudiante con el permiso de trabajo y el negocio para poder inmigrar a través de esa compañía. Algunas veces es posible, algunas veces no es posible. Igual si el estudiante pues encuentra su media naranja aquí adentro de los Estados Unidos, decide casarse con un ciudadano o residente, potencialmente puede alcanzar la residencia a través de matrimonio con esa persona que tiene el estatus legal. Sería pues otro tipo de caso y un caso que potencialmente puede tener éxito. Pero los estudiantes con la F1 potencialmente pueden alcanzar ese beneficio. Nuestra oficina no se enfoca en
visas de estudiante, de turista o de no inmigrante a este momento, pero sí, claro que sí nos enfocamos en inmigrar a través de temas familiares. Ahorita vamos con Adriana Ramírez que dice, hola, quisiera saber si ha habido algún cambio para los padres de ciudadanos. Yo tengo más de 25 años en este país y tengo 3 hijos ciudadanos. Mi hija mayor tiene 24 años. ¿Hay algún cambio para nosotros o aún tenemos el castigo por haber entrado ilegalmente? Te agradezco bastante esta pregunta. Es una pregunta que viene a mis consultas varias veces. ¿Quieres saber si un hijo ciudadano americano puede pedir a un padre que está viviendo adentro de los Estados Unidos? Bueno, este análisis puede ser muy complicado. Normalmente, para empezar el análisis, yo le digo que potencialmente es posible que un hijo ciudadano americano más de la edad de 21 pueda pedir a mamá o papá siempre y cuando mamá y papá se encuentran bajo unas ciertas circunstancias. Hay que analizar 3 hoy en día. Número 1, que la última entrada que tuvo mamá o papá tuvo que ser una entrada legal y tienen el comprobante que entraron legalmente a los Estados Unidos. Por ejemplo, pudo ser con una visa de turista y tienes el comprobante que entrases legalmente a este país. Número 2, que alguien pidió a mamá o papá y esa petición se archivó antes de la fecha 30 de abril 2001 y estás amparada bajo una ley que se llama la 245I. Número 3, que el hijo que tenga más de la edad de 21 sea un miembro activo o veterano de las Fuerzas Armadas. Bueno, esos son normalmente un tema general que te estoy hablando y te estoy explicando ahorita, pero este caso puede ser mucho más complicado analizando cada categoría. Obviamente, si no te encuentras bajo esas circunstancias, aún quizás puedas calificar a través de tu hijo que sea ciudadano americano. Por ejemplo, si tienes la protección del TPS, Temporary Protective Status, en ciertas jurisdicciones, estados, puedes calificar para tu residencia porque como en el 9º circuito que aquí en California aplica, el TPS se considera una entrada legal. Igual, cierta gente puede calificar para emigrar a través de otros programas. Por ejemplo, si argumentas que lamentablemente la relación entre tú y tu hijo más de la edad de 21 fue una relación donde hubo abuso, quizás puedas calificar para la VAWA. Pero obviamente eso requiere un análisis mucho más profundo de tu caso, una plática con un abogado adecuado para analizar el tema y tratar de encontrar la manera adecuada. Pero normalmente si una persona no está debajo de esas circunstancias, obviamente nada más tiene hijos que son ciudadanos, quizás no va a ser tan fácil, pero amigos, no se agüiten, no se pongan tristes porque obviamente algunas veces sí hay soluciones en ciertas circunstancias. Yo cuando hago una consulta trato de analizar quizás otros remedios fuera de la pregunta original que me hace la gente. Por ejemplo, que si puede inmigrar a través de su hijo, que es ciudadano más de la edad de 21, porque potencialmente esta persona que quiere este beneficio puede calificar para otro programa. Por ejemplo, quizás la visa U para víctimas de ciertos crímenes calificados o otros tipos de beneficios que permite la ley de inmigración. Ahorita vamos con alguien que se hace llamar Soso y dice, hola abogado, una pregunta. Yo crecí en Estados Unidos, ahí tuve 3 hijos en el 2005, me vine a México y en el 2008 quise regresar, pero me dieron salida voluntaria. Ahora llevo 16 años en México, mi hijo mayor acaba de cumplir 21 años. ¿Será posible que califique para la petición por parte de mi hijo? Muchas gracias. Bueno, es parecido a la última pregunta, excepto hay un detalle muy pequeño y muy diferente. Mejor dicho, un detalle muy grande. La persona tiene hijos ciudadanos americanos nacidos aquí en los Estados Unidos, pero ahora esta persona se encuentra en el extranjero afuera de los Estados Unidos. Y obviamente has vivido afuera de los Estados Unidos por un largo plazo de tiempo, 16 años, no hace saber aquí. Entonces la pregunta es, mi hijo que vive en los Estados Unidos, que es un ciudadano americano, que tiene más de la edad de 21, ¿me puede inmigrar? Yo que me encuentro en el extranjero, aquí parece que es mexicana la amiga, quizás, ¿puede inmigrarme mi hijo? Potencialmente sí. ¿Por qué? Porque obviamente la ley de inmigración sí tiene y viene con castigos. Uno de los castigos es el castigo de la presencia ilegal, que es un castigo quizás de 10 años para mucha de la gente. El castigo es esto.
Si una persona entra a los Estados Unidos y vive aquí, adentro de este país, sin la autoridad o el permiso del gobierno americano por un periodo más de 365 días, tiene un castigo de 10 años. Ahora, teniendo nada más un hijo ciudadano americano y no teniendo como una esposa, esposo o padre que es ciudadano residente, el hijo no te puede calificar para un perdón para eliminar ese castigo. Vas a tener que sufrir el castigo de 10 años. Aquí la amiga que nos hizo esta pregunta ya tiene 16 años afuera en el extranjero. Entonces este castigo de 10 años ya no aplica a ella porque cumplió con ese castigo afuera en el extranjero y potencialmente puede emigrar. Digo y uso la palabra potencial porque estos temas se pueden hacer muy complicados. Obviamente, si una persona tiene atentos de entrar a los Estados Unidos, quizás con documentos falsos, por la aduana, la línea donde se forma la gente para entrar legalmente con documentos, eso puede ser un tema de inadmisibilidad que requiere un perdón y no estoy seguro si tenemos a la familia adecuada que te califique para un perdón. Normalmente y muchas veces un perdón necesitamos ciertos familiares que nos califiquen. Por ejemplo, un esposo o un padre que sea ciudadano o si no residente. Y aquí en este caso, si lo único que tenemos es hijos ciudadanos, quizás no podamos calificar, pero obviamente esto puede ser hablado y pues analizado en una cita conmigo y tú puedes hablarme y exponerme tu caso. Yo puedo decidir o decirte y aconsejarte acerca de un plan de acción para ver si es posible y potencialmente decirte exactamente cuánto tiempo va a tomar, quizás los perdones que va a ocupar una persona o quizás que no va a haber que tengamos que meter perdones y va a ser un caso que potencialmente sí tenga éxito. Bueno, abogado Narciso, muchísimas gracias por este espacio, porque sacas tiempo para estar aquí a través del canal ayudando a los inmigrantes. Claro que sí, Laura, aquí siempre estamos, Facebook Live y también en YouTube. Por favor, síganos en las redes sociales, regalen un like, comparten este video y también compórtense bien. Y obviamente, amigos, tenemos un canal de TikTok. Laura les dice a dónde pueden encontrar ese canal de TikTok y también nuestro Instagram. Así es, aquí abajo les vamos a poner la información de los nombres de las dos cuentas, la cuenta de TikTok que es Abogado Cruz y la cuenta de Instagram. Allí publicamos diferente tipo de contenido, un poco más corto, noticias de última hora, así que allí nos pueden seguir también para que estén muy informados allí por esas redes sociales. Listo, con eso nos despedimos. Cuídense, Bye. que tengan una feliz tarde. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.